Un momento de reflexión con Balmore Menjiva. Orar en todo momento. El libro de Lucas, capítulo 22, versículo 39, dice que Jesús se fue, como solía, al monte de los olivos, y los discípulos le siguieron. Cuando llegó al lugar, les dijo: oren para que no entren en tentación. Él se apartó y se arrodilló. Es importante reflexionar en la parte cuando dice se fue como solía, es decir, para Jesús era una costumbre apartarse a ese lugar para orar. En su oración, dice el relato, que él hizo una petición. Le dijo a Dios: aparta de mí esta copa. Jesús estaba muy preocupado, definitivamente, y en ese momento Dios le envía un ángel para fortalecerlo. La situación no cambió. Había un propósito en el proceso que estaba viviendo Jesús. Él, en su naturaleza de Jesús, Dios hecho hombre, él necesitaba algo que lo fortaleciera, porque él estaba viviendo un momento crítico. Él sabía lo que iba a pasar en muy poco tiempo y le dice: Dios, aparta de mí esta copa. Dios no apartó la copa, pero hizo algo que todos nosotros vamos a necesitar en algún momento cuando se está viviendo algún proceso. Dios le envió un ángel para fortalecerlo. Es importante entender que dentro de todas las situaciones que nosotros estamos viviendo, dentro de ellas pueden haber procesos, o algunas pueden tener algún propósito, otras pueden ser la consecuencia de malas decisiones tomadas por nosotros, pero en todo momento Dios está escuchando atentamente lo que nosotros le decimos. Hablar con Dios, eso es orar. Te pregunto, ¿tú necesitas en este momento fortaleza? ¿Tú necesitas que tu corazón sea reconfortado? Entonces ora. La única forma en la que Dios va a cumplir los deseos de tu corazón es cuando tú se los dices. Pablo le enseña a la iglesia de Tesalónica, en su carta a los tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 16, no se preocupen por nada, más bien y en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios. ¿A quién vamos a presentar nuestras peticiones? A Dios. Y denle gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Nuevamente, la Biblia nos dice y nos da una promesa importante. Vamos a tener paz. En la medida que oremos, en la medida que nos estemos comunicando con Dios, en esa medida nosotros vamos a obtener paz. Esa situación que tú estás pasando, a la que no le ves una salida, en tus fuerzas, probablemente tú ya calculaste que no vas a poder lograrlo. Dios está ahí, atento, como un padre amoroso, esperando que tú le cuentes esa situación, esperando que tú le cuentes tus preocupaciones. Él está ahí atento, esperando que le digas qué es lo que te preocupa, cuáles son tus planes, qué es lo que quisieras en tu futuro. Pablo le dice a los romanos en el capítulo 12, alégrense en todo momento, en la esperanza, muestren paciencia en el pensamiento, perseveren en la oración. ¿Qué significa esto? Perseverar, no se aburran, no se cansen, no tiren la toalla, hay que continuar orando. Muchas veces las personas dicen, yo no sé orar, no sé qué decir, no sé cómo hacerlo, me da sueño, me duermo, comienzo a pensar en otras cosas. Por esta razón,
la palabra nos dice que debemos de perseverar, porque este es un ejercicio como cualquier otro. Si tú nunca has caminado o nunca has corrido y un día te levantas y sales a correr, has tomado la decisión de hacer ejercicios, muy probablemente la primera vez tú no alcances a correr ni siquiera una cuadra. Pero si tú perseveras, si continúas esforzándote y el próximo día vuelves a hacer lo mismo, probablemente en poco tiempo estarás corriendo 1 kilómetro y luego después de algunos meses estarás corriendo 12 kilómetros. Y si continúas perseverando, va a haber un momento en el que probablemente tú puedas correr una maratón. Lo mismo sucede con la oración. Tú tienes que mantener una actitud de perseverancia. Debes de mantener tu corazón dispuesto a poder comunicarte con Dios. Cuando la gente dice, ¿cómo se ora? Jesús nos lo enseña. Jesús dejó una guía clara en la Biblia de cómo orar. Yo quiero que pongas atención a esto. Es muy importante. Uno de los pilares básicos de la vida de un cristiano es la oración. La oración, como nos enseña la palabra, nos fortalece, nos da esperanza, pero también nos pide que seamos pacientes, que perseveremos. Pero este día quiero decirles cómo es que Jesús dijo que debíamos de orar. En el libro de Mateo, capítulo 6, Jesús está predicando y le dice a su pueblo, no sean como los hipócritas que oran para que los miren. El Señor Jesús le está diciendo a sus discípulos, no sean hipócritas. Les dice, ellos ya van a recibir una recompensa por eso que están haciendo. Él se está refiriendo a un grupo de personas religiosas de la época que se paraban en las esquinas, se paraban en la iglesia con la única finalidad de que todos lo vieran, de que todos dijeran, wow, qué gran hombre de Dios es este. El Señor Jesús claramente te dice, no ores para que te miren. Luego continúa en el mismo capítulo 6 de Mateo, cuando oren, entren en sus cuartos, cierren la puerta y lo que pidan en lo secreto, Dios te lo dará en público, te recompensará. Él quiere que de corazón tú entres en tu habitación, tú vayas a un lugar específico que tú ya hayas designado para orar, un lugar donde estés solo. Jesús, cuando va al huerto de los olivos, Él se aparta. Dice la palabra, Él solía hacer eso. Va y se dirige a su Padre. En este momento Él está dejando las instrucciones claras de cómo debemos de orar. Y luego continúa enseñándonos cómo debemos de orar. En el mismo capítulo 6 del libro de Mateo dice, cuídense de no hacer vanas repeticiones. No usemos repeticiones constantes, a lo que se le llama un rezo. No crean que por su palabrería son oídos. En el versículo 7, no sean como ellos. El Señor no quiere que tú te aprendas algo y que lo repitas y lo repitas, porque eso para Él es vana repetición. Él quiere que tal cual como Él oraba, en el que se refería a su Padre, le decía qué es lo que quería, de esa manera tú tomes tiempo a lo largo del día para poder dirigirte a Él. Para hacer oración, tú no necesitas un lugar especial. Tú puedes hacerlo en tu carro, antes de cada comida, cuando te despiertes, al dormirte. ¿Y de qué manera? El Señor Jesús lo enseña en su palabra. Él dice que el Padre ya sabe de qué cosas tenemos necesidad, pero Él quiere que se las digamos.
Tú no puedes decir, no, si el Señor ya sabe qué es lo que yo quiero. No, el Señor quiere que se lo digas. El Señor quiere que tengas una relación directa con Él. El Padre quiere que tú lo alabes. Por eso es que Jesús les dijo a sus apóstoles, van a orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. ¿Qué le está enseñando Jesús a sus discípulos? Que antes de hacer toda oración, tú tienes que elevar alabanza al Padre. Jesús le está diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Está alabándolo, está glorificándolo, está exaltándolo. Continúa en su enseñanza nuestro Señor Jesús y dice, Señor, hágase tu voluntad, tal cual como Él le dijo en el huerto del Getsemaní. Señor, quita de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. Si tú mantienes esa estructura, vas a poder orar todo el tiempo, porque tú tienes que saber que primero lo vas a exaltar de la manera más cariñosa que tú puedas. Hay gente que le dice papito, Padre, Señor, Dios Altísimo. Esa forma tú elige y díselo, Padre, alabado seas, santo es tu nombre. Continúa diciéndole, Señor, yo voy a aceptar tu voluntad. Y después muéstrale tus peticiones, tanto materiales como espirituales. En el mismo capítulo 6 dice, Señor, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Es una petición material. Y luego le pide, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es una petición espiritual. Entonces, cada vez que tú estés en disposición de empezar a hablar con Dios, es muy sencillo. Alábalo, exáltalo, declárale que aceptas su voluntad, luego haz tus peticiones, tus proyectos materiales, luego haz tus peticiones y lo que quisieras en el título personal, en el título espiritual, y de esta manera tú empiezas a ejercitar y a perseverar en la oración. Muy probablemente las primeras veces te tardarás 1 minuto en dirigirte a Él. Con el tiempo, a medida que tú te ejercites, la oración va a ser más larga, va a ser más profunda. En la medida que tú te hagas el hábito de la oración, va a haber un momento en que el Señor te va a revelar cosas. Va a haber un momento en que probablemente escuches su voz. Va a haber un momento en el que el Señor te va a mostrar algo en una visión, en un sueño. Te va a revelar algo a través de alguna persona, de alguna situación. Te va a dar certeza de que lo que vas a hacer está bien. Te va a poner carga para que no hagas otras cosas. Probablemente el Señor claramente te va a decir, no te asocies con esa persona, no te cases con ese, no salgas con ellos, no te metas a eso. Poco a poco tú vas a ir cultivando una relación que te va a exaltar en lo espiritual y te va a hacer una mejor persona. Todo esto, Señor, te lo hemos pedido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Dame de tu eterna paz, dame el don para esperar. Ayúdame a confiar en ti porque en mis fuerzas no puedo más. Dame de tu eterna paz, dame el don para esperar. Ayúdame a confiar en ti porque en mis fuerzas no puedo más. Tú eres mi sustento, tú mi creador, y la última palabra la
tienes tú. Dame de tu eterna paz, dame el don para esperar. Ayúdame a confiar en ti porque mis fuerzas no puedo más. Dame de tu eterna paz, dame el don para esperar. Ayúdame a confiar en ti porque mis fuerzas no puedo más. Tú eres mi sustento, tú mi creador, y la última palabra la tienes tú. Haz que brote en mí tu respuesta, oh Dios. No quiero ahogarme, no quiero ahogarme en mi humanidad, Señor. Tú eres mi sustento, tú mi creador, la última palabra la tienes tú. Tú eres mi sustento, tú mi creador, y la última palabra, oh, la tienes tú. Esto fue Un Momento de Reflexión con Balmore Menjiva.